Baruch Hashem Yah Elohim Sebaot, Baruch Hashem Yeshua HaMashiach. Shalom, bienvenidos una vez más a la enseñanza que tenemos esta semana. Hoy tenemos un nuevo título y este es El Sacrificio y el Mesías. Vamos al pasuk base, al verso base que tenemos en Vayikra, Levítico 1, del 1 al 2. Yahweh llamó a Moshe y habló con él desde el Mishkan o desde el tabernáculo del testimonio. Él dijo: habla con los hijos de Israel, dile a ellos, cuando cualquiera de ustedes traiga una ofrenda a Yahweh, pueden traer su ofrenda animal del rebaño o de la manada. Este tema lo veremos desde una perspectiva diferente, como siempre, es muy importante. Antes que nada, quiero invitarte a que visites nuestro canal en YouTube, Keilah Kadosh, y ahí encontrarás una portada similar a esta. Ahí encontrarás muchos temas relacionados con este doctorado de raíces hebreas. Puedes poner en el browser, en el navegador de internet, www.youtube.com/c/Keilah Kadosh. Recuerda que las palabras que se mencionan en hebreo son puestas entre paréntesis y entre comillas en castellano para un mejor aprendizaje. Visita nuestra página en Facebook y comparte muchas publicaciones interesantes. Pon en el buscador de Facebook o en el navegador de internet Keilah Kadosh Mundial, el grupo, o Keilah Kadosh Bilbao, la página. Colabora con el ministerio Keilah Kadosh y recibe abundantes bendiciones. Tú lo verás, hay muchos testimonios. Si ya tienes una cuenta PayPal, hazlo a esta dirección de correo nelson.alexander.sa@gmail.com o escríbenos un correo a nuestro email keilah.kadosh@gmail.com. Si quieres hacerlo de otra manera, puedes poner en los comentarios quiero colaborar con el ministerio y poner tu correo electrónico y tu teléfono o las dos cosas. Y si no, pues escríbeme directamente un correo a keilah.kadosh@gmail.com y ahí te explicaré cómo puedes hacerlo. Colabora. Hay muchos testimonios. Quiero contarles uno que tengo aquí. A ver, lo voy a encontrar. No voy a decir de quién es para que la bendición permanezca. Y dice, vean esto, dice: Shalom hermanos, le cuento lo que Elohim sigue haciendo. Hoy llegó el estado de cuenta del banco en cuanto a la casa o el préstamo. Ellos lo envían cada año y proyectan cuánto se va a pagar por mes los últimos años. Vino subiendo hasta $200 más por mes. Y en los últimos meses solo he escuchado que a todo el mundo le subieron los intereses, por lo tanto también el pago, y muchos se quejaban que han pagado mucho en el estado de Texas, no cientos sino miles. Y bueno, hoy llegó el de nosotros y bajo esos 200 que estábamos pagando más aparte nos enviaron un cheque de 2,460. O sea, les enviaron incluso una devolución. Esta hermana, esta familia, estos hermanos, han colaborado con el ministerio y así hay varios testimonios de cosas que les pasan. Ya, yo no me los invento, están ahí. Bueno, continuemos. Este es un testimonio. Tiempo de testimonio, fin. Cuando una persona desea algo que no es común a su rutinaria vida, casi siempre entiende que para poder obtenerlo tiene que sacrificar algo en su diario vivir. No obstante, la palabra sacrificio, perdón, estoy mal de la garganta por estar hablando. No obstante, la palabra sacrificio no es algo llamativo ni placentero en nuestro cerebro. Sin embargo, cuando realizamos algún acto que nos cuesta llevar a cabo, siempre obtenemos un gran premio de aprendizaje y experiencia que nos eleva. El término sacrificio también puede ser interpretado como un acto de valentía para avanzar hacia un futuro mejor a través del esfuerzo. Por otro lado, la capacidad de sacrificio puede ser una aptitud determinante para poder alcanzar metas a largo plazo, invirtiendo motivación, energía y recursos en el presente. Así, muchas veces se relaciona con la paciencia y la disciplina. En esta enseñanza comprenderemos algo que tiene que ver con la relación directa entre un hombre y una mujer a través precisamente del sacrificio de ambos.
Si quieres mejorar tu vida en todos los aspectos, te invito a que te quedes a mirar este video hasta el final, ya que aquí presentamos gráficos, textos y enunciados para que cada uno, con su inteligencia, con su entendimiento y con su sabiduría, saque sus propias conclusiones. Entonces, ya leímos Levítico o Vayikra 1 y 2, pero pues ya lo leímos, ¿no? Aquí está, dice Yahweh llamó a Moshe, ya Vayikra, eso significa y llamó a Moshe, Vayikra. Habló con él desde el Mishkan, ya, entonces lo llamó. Y vamos al verso 2. Aquí tengo una pregunta y es: ¿cuál es la manera de acercarse a Elohim? Entonces, dice en el 1:2, habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de vosotros traiga una ofrenda a Yahweh, traeréis vuestra ofrenda de animales del ganado o del rebaño. Entonces, la palabra hebrea que se usa aquí o se traduce ofrenda es corbán, que significa obviamente sacrificio, inmolación, ofrenda, oblación. Viene de la palabra karav, ya que es acercarse, presentarse, estar cerca, y de esto pues aprendemos que el propósito entonces de los sacrificios es poder acercarse a Yahweh y presentarse delante de Él. No hay manera entonces, pongan mucha atención, no hay manera de poder acercarse al Eterno sin sacrificios. El sacrificio es necesario para poder acercarse a Él y estar en su presencia, como está escrito en Shemot, ya en Éxodo 23:15, en Éxodo 34:20 y en Devarim, Deuteronomio 16:16. Y dice: y nadie se presentará ante mí con las manos vacías. Entonces, la ofrenda de ascensión es voluntaria y puede ser ofrecida por cualquier hombre o mujer israelita o gentil o goyim. Algunas personas no hablan acerca precisamente de que las ofrendas, digamos, o los sacrificios están abolidos. Sí, están abolidos, entre comillas. Yo les voy a decir, miren, uno tiene que servir y adorar y ¿cómo se llama? Y rendirle pleitesía y agradecer al Eterno en cualquier lugar. Cuando el pueblo de Israel se fue a Babilonia, se fue, no, lo llevaron, o a Mizraim, y comenzaron a ser esclavos, o en otros lugares, ellos no tenían, digamos, ciertas cosas que sí tenían en la tierra prometida, digamos, en la tierra de Israel. Pero ellos siempre daban al Eterno, como podían. Entonces, ahora mismo nosotros decimos, el Mesías hizo un cambio en la Torá. Eso lo dice en el libro de Hebreos, en el libro de Ibrim, que el Mesías hizo un cambio en la Torá, y eso es cierto. O sea, él hizo un cambio en la Torá, y entonces ahora pues los sacrificios ya no son más porque, es decir, los sacrificios de animales ya no son más porque él cambió la Torá, cambió esa parte. Entonces, sin embargo, nosotros tenemos que seguir ofreciendo a él sacrificios. Entonces él mismo dice en sus fiestas que, sobre todo en la fiesta de Sukkot, que decía que los que para poder alegrarse, beber licor intoxicante, etcétera, tenía que cambiar ciertas cosas por dinero. Y lo dice la Escritura, ¿no? Entonces, actualmente el Mesías, digamos, cumplió todos los requisitos de los sacrificios porque eran animales inocentes que no tenían nada que ver con el pecado del hombre, porque el hombre los obligó a ser sacrificados. El Mesías cambió eso, pero eso no significa que nosotros vivamos en el campo. Ahora, dicen, es que si vivimos en el campo no podemos sacrificar animales. Miren, yo les voy a decir, si tú vives en el campo, ¿no? Y tienes una gallina o tienes un cordero o una vaca, obviamente tienes que agradecer al Eterno porque te la dio. Y cuando la matas y te la comes, también tienes que dar un agradecimiento al Eterno, ¿no? Entonces, y compartir. Esos son, digamos, tiene que ver con el hecho de sacrificarse, ¿ya? Es un sacrificio criar un animal y es un sacrificio matarlo. ¿Es un sacrificio comérselo o no? Eso no dicen. Pero es un sacrificio orar, todo es... O sea, sacrificio pues puede tomarse como un oficio sagrado, ¿ya? Oficio sagrado. Pero
Obviamente todavía el Eterno no es que le dice, no, yo ahora ya no tienen que hacer nada. Pues entonces sería en vano que estuvimos estudiando su palabra, ¿no? Podríamos vivir la vida loca y no importaría. Pero Él sigue pidiendo santidad. Entonces, y santidad, ser santo, ser kadosh, ser apartado es un sacrificio, porque no es natural en nuestro cuerpo pecaminoso. Ahora, aquí quiero hacerles una invitación. Estos son los 2 nuevos canales que quiero que los visites y te suscribas presionando la campanita para que te notifique los nuevos vídeos. Uno se llama Los Números Sagrados, pon Los Números Sagrados, Nelson Sánchez, y el otro se llama Secretos Divinos, Nelson Sánchez. Lo puedes buscar en YouTube por medio de esto, ya @los números sagrados. Me lo sirvió hasta aquí, ¿ve? Ahí va. Vaya. Se metió en otra cosa, perdón. Primera vez que me equivoco, pero realmente no me he equivocado. Ha sido la tablet que le entró una rebeldía. Los números sagrados, @los números sagrados, así unido, @los números sagrados, o sea, 2 S. @los números, y también puedes buscar @secretos divinos _NASA, así como está aquí, ¿cómo se llama? @secretos divinos _NASA. Pueden buscarlo. Continuemos. ¿Qué aprendemos de Adán y Javá y el sacrificio? Esos 2 canales no tienen introducción, no tienen conclusiones, no tienen oraciones, o sea, la oración final, sino que simplemente tratamos contenido, ya cosas y que les van a fortalecer sus estudios, este doctorado de raíces hebreas. Quiero decirles, miren, esto se lo voy a estar repitiendo hasta que aparezcan todos los elegidos. Yo quiero montar una academia online de este doctorado de raíces hebreas en el cual se compartan los libros, pero es un proyecto web el que tengo que hacer. Entonces, claro, habría que montar las clases, no serían estos mismos vídeos, tendrían relación, pero serían clases más académicas, ¿no? Y también los libros y otras cosas. Entonces es una plataforma como una universidad. Si alguno está interesado en colaborar con ese proyecto, yo calculo unos, no sé, $4,000, $5,000 para montar esa plataforma y les serviría a muchos, ¿no? Les serviría a muchos, habrían, digamos, clases gratis y otras clases que no serían gratis. Esto es para seguir enseñándole a la gente y para que la gente siga aprendiendo. Ahora, estos vídeos siempre serían gratis. Estos y los de los otros canales siempre serían gratis. Ya, esto es voluntario. Si tú quieres colaborar, colabora voluntariamente. Ahora, para ese proyecto tú puedes decir, mira, yo quiero hacerme socio, yo voy a dar $5,000. Entonces, y podríamos hacerlo. Si te parece que estas clases valen la pena, pues podríamos hacerlo. Es un proyecto que yo tengo en mi mente. O sea, tengo todo menos el dinero. Así que si quieres colaborar, dime, ¿no? Dime, voy a colaborar con tanto. Aparte de lo que das al Eterno, ¿no? Porque de eso se trata. O sea, entonces, pero tampoco es obligación. Ya es simplemente yo les comento mis proyectos porque realmente yo les voy a decir una cosa. Es por ustedes que yo hago esto. Es decir, ustedes son los que aportan. El que aporta ya sabe. Los otros miles de personas que no aportan también saben que hay alguien detrás que está aportando. Y dicen, hay un hermano, dice un hermano de allá de Argentina, dicen, hay un hermano en México que me ama. Hay otro que dice, hay un hermano en Italia que me ama. Hay otro que dice, hay una hermana en Inglaterra que me ama. Y él es de Centroamérica. Porque yo no puedo aportar, pero ellos sí. Entonces, ya les digo, es solo un proyecto, pues lo podemos hacer o no juntos. Pero todo es por ustedes y para ustedes. El Eterno los ama, yo los amo, ustedes me aman. Y dicen, yo no te amo. Sí tienes que amarme porque yo te cuento súper chistes. Entonces, y también te enseño cosas. Así que tenemos que amarnos porque de eso se trata. Y tenemos que luchar contra las tinieblas, unirnos con nuestros recursos para avanzar, para ganar territorios. La web es un territorio, YouTube es un territorio, etcétera. Hay que meter esto en todas partes.
¿Qué aprendemos de Adán y Jabá y el sacrificio? Pues tenemos aquí, vean, esto es muy importante. Vean, aquí tenemos nosotros la palabra Adán, ya, la palabra Adán está aquí. Suma, ya sabemos, 45. 45. 4 más 5 es 9. Y Jabá, que aquí está, esto suma 5 más 6, 11, más 8, 19, ¿ya? 10 y 9, que también esto es, al final es 10. Ahora, ¿qué pasa? Que Adán era un Ish es hombre, ¿ya? Esto suma 311. Ish es hombre, ¿ya? Y mujer se dice Isha, pongan atención, Isha suma 306, ¿ya? 306. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Cuando Adán, digamos, dijo que veía que todos los animales estaban juntos, tenían pareja, y él, que no era un animal, pero vio que los animales, él quiso una pareja, ¿no? Entonces Elohim dijo, bueno, vamos a hacerle una pareja. Entonces, Adán, lo que pasó fue que compartió de esta yod, ya, o sea, aquí dice Ish, vamos a decir así, aquí dice Ish también sin la yod, dice Ish. Entonces, pero aquí tenía la yod, que tiene que ver con el Mesías, ya, con la luz del Mesías. Entonces él compartió, ya, él compartió de su yod, compartió para que saliera la Isha, ya, Ish compartió para Isha, compartió 5, y entonces él quedó también en Ishe, ya, podríamos ponerlo aquí así, podríamos ponerlo así. Aquí, luego la G, y luego así, Ish. O sea, entonces, él quedó con 5. Esto, después, Sarai, Sarai ya lo sabemos, Sarai que se escribe también con Shin, ya, así, y con la letra Resh, y con la letra Yod, le dio a Abraham, ya, a Abraham. Le dio a Abraham. Abraham era Abraham, ¿ya? Abraham era así. Era A, la Bet, la Resh y la Mem, ¿ya? Y luego, pues, se convirtió en Abraham. Se le insertó la G aquí. Y Sarai, se convirtió en Sará, que se quedó solo con una G, ¿ya? Con 5 también. Aquí le devolvió, digamos, la mujer al hombre los 5 que le había prestado, ¿no? Así que si le han prestado dinero al marido, páguenle. Y viceversa. Entonces, pero aquí está Ish, que lleva Yod, Isha, que recibió, o sea, porque aquí dice Ish, ¿ya? Otra vez, les repito, aquí dice Ish también, pero con la G dice Isha. Y aquí también dice Ish, pero también puede ser sin la Yod. Pero lo que sucedió fue que aquí le pasó la mitad de la Yod, ¿ya? Y se convirtió en un Ishe. Ishe tiene que ver con sacrificio, ¿ya? Un sacrificio de fuego. Ishe. Adán se convirtió en un Ishe, no en un Isha, sino en un Ishe, que tiene que ver otra vez, como les digo, con sacrificio. Estamos hablando de los sacrificios. Entonces, luego vemos al segundo Adán, ¿ya? Que es el Mesías, por eso es que el Eterno dice hijo de hombre, ¿ya? Y también dice el hijo del hombre. ¿Por qué? Porque para poder restaurar la creación entregada a los Adamim, o a los Adamot, como quieran verlo, a los hombres, que son Adamim, entonces tenía que restaurarlo por medio de un hombre, y él se hizo hombre. Entonces aquí tenemos nosotros que también él, pues de su costado salió la Quejilá. Ahora, este rociamiento, lo vamos a ver más adelante, este rociamiento tiene que ver con que él lo roció a Roma, ya, al soldado romano, que es amor al revés. Entonces, con la sangre y el agua. Aquí tenemos también que tenemos al Padre, ¿no? O sea, al toro, el cabeza de toro en la Tauf. Aquí está la Tauf y aquí está la Aleph. Ya en hebreo cuadrado y en hebreo, paleohebreo.
Entonces tiene que ver con el sacrificio. Ahora, en el contexto he puesto en mis notas de Adán, es importante entender que cuando el Eterno quiso satisfacer los deseos de Adán de tener una esposa, tuvo que advertirle los requisitos de sacrificio para ello y seguramente Adán lo aceptó. Cuando tú te casaste, ¿no? Dices, no, si yo no me casé, hermano, yo así estoy rejuntado. Cásate. Cuando tú te casaste, te dijo una persona, ¿no? Te dijo, aceptas a Chiripiolca, aceptas a Chiripiolca en la salud y en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza, hasta que la muerte los separe. Y dijo, sí, acepto. Y lo mismo, aceptas a Agapito, o sea, a Chiripiolco, lo aceptas en la salud y en la enfermedad, etcétera, hasta que la muerte los separe. Sí, acepto. Eso implica decir, te vas a sacrificar por ella. ¿Vas a dejar a todas las novias que tienes? Sí, voy a sacrificarme. Al revés igual, ¿vas a dejar todos los pretendientes o novios que tenías? Sí, me voy a sacrificar por él. Entonces, el sacrificio mayor es cuando ya no hay, digamos, aquellos pasiones y deseos, ¿no? Existe el enamoramiento, que es esa cosa tan bonita y esa envoltura, ¿no? Del regalo. Y luego está el amor, que es la responsabilidad. El amor es responsabilidad, no es otra cosa. El amor no es enamoramiento, ¿ya? El amor es cuando ya le quitas la envoltura y ves y dices, bueno, no era, o sea, y te quedas así, ¿no? Entonces, la mujer y el hombre, ves el ombligo tierroso y dices, bueno, a ver si le sacamos esas costras. Entonces, ahí hay un compromiso y hay un sacrificio, ¿no? Entonces, eso es importante. Adán aceptó, ¿no? Cuando le dijeron, mira, Adán, yo te voy a matar, o sea, entre comillas, ¿no? Te voy a dormir, dice la Escritura, pero dice que, o sea, es decir, para dormir es la muerte, lo mismo, ¿no? El Mesías durmió, pero también resucitó, y Adán también durmió, pero también resucitó. Entonces el Elohim lo resucitó para sacarle a Javá. Entonces le dijo, te vas a sacrificar por ella, Adán, y dijo, sí. Entonces, y luego, pues, aceptó, ¿no? El castigo. Aunque cuando le dijeron, oye, Adán, ¿por qué pecaste? Y le dijo, la mujer que tú me diste. Imagínense al Eterno le ha dicho, la mujer que tú me pediste. Pero así somos, ¿no? Así somos. Nos casamos y luego cuando tenemos problemas nos vamos a quejar con el Eterno. En vez de decirle, Padre, yo me comprometí a sacrificarme por esta mujer, así que ayúdame, dame fortaleza. Y no le estés diciendo, Padre, o te la llevas o te la mando. Entonces, en el 1.3 dice, si su ofrenda es una ofrenda de ascensión del ganado, ofrecerá un macho sin defecto. La traerá a la entrada de la tienda de la cita para que sea aceptada delante de Yahweh. Entonces, tanto las ofrendas de ascensión como las oblaciones son llamados korbanot, en plural, que viene de corbán y sirven para acercarse a Yahweh. El sacrificio del Mesías, por eso es que nos acerca al Eterno por medio de la sangre, porque la sangre del Mesías está en nosotros. Entonces, cuando nosotros nos acercamos al Eterno, no es el pecado que nos permite acercarnos que hay en nosotros, sino la sangre del Mesías que está en nosotros. Por eso él decía, el que come mi carne y bebe mi sangre. En Vayikra 2.1 se nos enseña que el que entrega esta ofrenda voluntaria está obligado a llevar la ofrenda él mismo a la entrada de la tienda de la cita, es decir, al Mishkan. La palabra hebrea que ha sido traducida como holocausto u ofrenda de ascensión es olá, ya, olá. La raíz de olá es alá. Esto termina en G, ya. Siempre que ustedes vean una palabra terminada generalmente en vocal tildada, es una G, una letra Hei o una letra G, ya, G en hebreo, G hebrea, Hei hebrea. Entonces, la raíz de olá es alá, que significa subir, ya. Ascender, escalar, remontar, levantarse, alzarse, brotar, surgir, etc. Un olé, entonces, es uno que hace aliyá. Es uno que sube para leer la Torá en la sinagoga o es uno que inmigra para Israel.
Ustedes van a escuchar ese término y dicen, vamos a hacer aliyá para Israel. O sea, nos vamos a ir para Israel. En plural son llamados olim, ya, olá. Olé es llamado en plural olim. De esto entonces aprendemos que el sacrificio llamado olá es un sacrificio que sube hacia el cielo y también eleva al que lo sacrifica. Por lo tanto, tiene que ser hecho con fuego. El sacrificio de olá, ascensión, es para los ricos y el sacrificio de minjá u oblación es para los pobres según Vayikra 5:11. Ya aquí dice, pero si sus medios no son suficientes aún para las 2 palomas y los 2 pichones jóvenes, entonces traerá como su ofrenda por el pecado que él cometió 2 cuartos de harina fina por una ofrenda de pecado, etcétera, ¿no? También en Bereshit, en Génesis, está escrito, y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo a Yahweh una ofrenda, una minjá, del fruto de la tierra. También Hebel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y Yahweh miró con agrado a Hebel y su ofrenda, o sea, su minjá, pero a Caín y a su ofrenda, otra minjá, no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Entonces, en este texto aparece la palabra minjá, que significa don, presente, regalo, ofrenda, sacrificio, oblación, para los dos, para Caín y para Hebel. Normalmente la palabra minjá es usada posteriormente para ofrendas sin sangre, pero en este caso vemos que también puede significar una ofrenda con sangre. Entonces, aquí nos hacemos una pregunta y es ¿cuál es la diferencia entre la olá y la minjá? La olá se da de los animales y la minjá normalmente se da de los productos del campo. La olá y la minjá son las primeras ofrendas que son mencionadas en la Torá. Un ejemplo es Caín y Hebel, ya lo vimos, que ofrecieron minjá. La palabra olá aparece por primera vez en Génesis 8:20, donde está escrito, y edificó Noaj un altar a Yahweh y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció una ofrenda de ascensión en el altar. Entonces, lo más destacado de la ofrenda olá es que se quema todo el animal. Hay 3 clases de olá presentadas en este Perek, uno de Vayikra, y es ofrendas o sacrificios del ganado mayor, del rebaño y de las aves. El valor de la olá va de lo más caro a lo más barato, ¿ya? Luego Yahweh sigue dando la oportunidad para los que no tienen dinero ni siquiera para una cría de una paloma. Entonces dice, ellos podrán dar harina, aceite de oliva, incienso y sal, según Vayikra. Aquí están los versos, no los voy a leer. Entonces esto nos enseña que el estado económico no puede ser un impedimento, ¿ya? Para dar ofrendas por medio de las cuales podemos acercarnos a Yahweh. Yo les voy a decir una cosa. Cuando uno da al Eterno, o sea, a los ministerios, ofrece algo al Eterno, de hecho, en todas las fiestas, este libro de Vayikra, o sea, empieza con ofrendas y empieza en el principio del año, o sea, es el capítulo 1 de Vayikra, de Levítico, se lee en el primer día, digamos, de Nisan, del mes de Aviv, del mes de la primavera. Y culmina con el sacrificio mayor que era el cordero, ¿no? Que era Pesaj. Pero en todas las fiestas hay que dar, ya, en todas las fiestas del Eterno dice hay que dar. Entonces el rico da más y el pobre da menos, pero Yahweh mira el corazón y sabe cuando una persona ofrece según sus posibilidades o cuando no lo hace como está escrito. En Gileluca dice que el Mesías, levantando la vista, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca del tesoro. Y vio también a una viuda pobre que echaba allí 2 pequeñas monedas de cobre y dijo, en verdad os digo que esta viuda tan pobre echó más que todos ellos, porque todos ellos echaron en la ofrenda de lo que les sobraba. Pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía para vivir. Una ofrenda que no ha sido dada con generosidad entonces no es aceptada por Yahweh, porque Él ama al dador alegre. Esto en Corintillín 2:9-7 lo dice. Ahora aquí tenemos nosotros precisamente el altar de los sacrificios.
Ya, entonces tiene que ver con todo esto, ¿no? Con el amor, ya, el amor que es 13. Y el altar tenía 5 codos de largo, 5 codos de ancho y 3 codos de largo, ya que es Ahabá. 13, suma 13 es Ahabá. También tenía 4 cuernos que representan los 4 ángulos de la tierra, las 4 estaciones del año, 4 extremidades del cuerpo humano para hacer sacrificio, 2 casas, un pueblo. Entonces, habían 2 palos, ¿no? Para levantarlo, y el bronce simboliza al hombre caído. Viendo el Mishkan como un cuerpo, digamos, el atrio, el altar de sacrificios que estaba en el atrio, representan los pies del Mesías, ¿ya? Gimel, la letra Gimel, que es cuando Gomel va a ayudar al pobre, ¿no? Entonces, una caja de madera para el sacrificio del cordero, que son 2 palos, ya que tienen que ver con el símbolo del pacto, que es una cruz. Para levantarlo, 4 agujeros, uno en cada mano, que eran uno en los 2 pies y uno en el costado. 4 agujeros. También podemos tomar 4 agujeros, o sea, uno en cada mano y uno en cada pie, ¿no? Entonces, ahí tenemos el altar del sacrificio comprendido a través del Mesías, o al revés. Es importante comprender que el libro de Vayikra, ya les había mencionado, comienza a estudiarse en Nisan, ya en Aviv, con preceptos de ofrendar principalmente bikurim, o sea, primeros frutos de todo, ya que en la segunda semana es Pesaj. Es decir, primeros frutos no tiene que ver solamente con árboles, tiene que ver primeros frutos también es bikur, los primeros, los primogénitos. La ofrenda entonces de Olá tiene que ser un macho sin defecto según Vayikra, que este era el Mesías, ¿no? Esto nos habla obviamente del Mashiach, que fue un varón sin pecado, como está escrito en 1 Pedro 1 del 18 al 19. Dice, deben estar conscientes que el rescate pagado para librarlos de su despreciable manera de vivir que sus padres les pasaron a ustedes no era como algo perecedero como la plata o el oro. Por el contrario, fue la costosa muerte del sangriento sacrificio del Mashiach como un cordero sin defecto o sin mancha. Entonces, aquí lo tenemos en otra traducción. Del sacrificio del Adán perfecto salió una Javá perfecta. Y con esto aprendemos que todo sacrificio Kadosh produce algo Kadosh. Entonces, cuando tú sacrificas algo, algo bueno te vendrá, ¿ya? Siempre, porque es así. Adán hizo un sacrificio de dar su costilla y le salió una mujer hermosa. Entonces, imagínate tú. Y el Mesías también, pues, dio su vida y salimos nosotros. Nosotros tan hermosos, ¿o no? Sí, dice, yo parezco oso, dice la señora. No obstante, después del pecado, los sacrificios fueron para cubrir algo tamé. ¿Ya? Tamé es impuro. Pecados por medio de algo taor, ya algo puro, los animales inocentes. Así se hizo. A la entrada de la tienda de la cita también menciona. Ya cuando en este verso se habla de la tienda de la cita que se refiere al Mishkan. Ahora, los sacrificios se hacen delante a la entrada del santuario. Esto nos enseña que Yeshua fue sacrificado delante de Yahweh. Esto nos puede indicar que es imposible que el Mesías haya sido colgado detrás del Mikdash, ya del templo, porque no se cumpliría esta profecía. A menos que Herodes haya modificado, digamos, la estructura de ese templo, ¿no? Todos los sacrificios fueron hechos a la entrada del santuario, nunca detrás. Por lo tanto, entonces quedan descartados tanto la iglesia del Santo Sepulcro, que dicen que está detrás, que es la que está detrás del templo, y el jardín de la tumba como lugares donde se supone que ocurrió la crucifixión. Esto es lo que está en Israel. Yo nunca he ido. Espero que me inviten, ya les he dicho cuando vayan. Pero ahí están. Tenía entonces que ser delante de la entrada del Mikdash o del templo, es decir, en una línea recta desde la entrada del templo hacia el altar de la vaca roja, ubicada en el Monte de los Olivos. En esa misma línea, un poco más arriba, fue colgado Yeshua. ¿Ya? Existe la conjetura, pongan mucha atención, esto yo lo he escuchado varias veces y me lo han dicho y todavía hay mucha gente que lo sostiene, ¿no? Es una conjetura, ¿no? Que el Mashiach fue colgado en un árbol. Ya, es decir, había un árbol ahí y entonces dice que pusieron
las vigas, o sea, unas vigas, digamos, por cada uno, las clavaron en el árbol y ahí los dejaron a ellos y los clavaron a un árbol. Por lo que dice la Torá, ¿no? Que el hombre tiene que ser colgado de un árbol. Entonces, pero yo les invito a que vean la salvación de Judas Iscariote. Es muy interesante. Existe la conjetura entonces que el Mesías fue colgado en un árbol juntamente con los dos ladrones. Se conjetura que podría haber sido en la misma higuera que Yeshua había maldecido unos días antes, según Meir Marcos 11:21. Adán tomó las hojas de una higuera para cubrir su desnudez. Y por eso es posible que esa clase de árbol haya sido un instrumento para la redención del hombre, la higuera. Pero estos son conjeturas. También se conjetura probable que el lugar donde estaba ubicado el árbol de la vida fue donde luego se construyó el templo. También es otra conjetura. Se conjetura también que el árbol de la ciencia probablemente estaba puesto en el monte de los olivos, donde murió Yeshua. Entonces, esto es un poco, como les digo, una conjetura, ¿no? En el caso de que fuera así, en el mismo lugar donde el pecado fue introducido en este mundo, también fue expiado. Esto tiene cierta base de lógica. Se conjetura entonces con estos argumentos que el Mesías cargó una viga horizontal en la que Yeshua fue clavado, posiblemente fue hecha de cedro, según Levítico. Es decir, en un árbol de higuera, de higos, clavaron una viga de cedro para las manos, digamos, ¿no? Pero yo aquí he puesto que en mis notas que tanto el altar de bronce, la mesa de los panes de la proposición y el arca del pacto, que simbolizan al Mesías, tenían anillos, o sea, 4 agujeros y palos para levantarlas. Y, ojo, esos palos para cada cosa eran del mismo material, acacia o cedro. Esto, pues, podría, digamos, dilucidar que el Mesías murió en una cruz de cedro, o sea, de 2 palos de cedro, de un palo horizontal y un palo vertical. Continuando entonces con el estudio, miramos que de este verso también aprendemos que un sacrificio sirve como entrada para acercarse a Yahweh. El mismo sacrificio es como una puerta en medio de acercamiento. Por lo tanto, tiene el nombre de Corbán. Cuando un sacrificio es dado según las normas de la Torá y con un corazón sincero, gozoso, puro y entregado, siempre produce agrado delante de Yahweh. No todas las ofrendas son agradables para Él. Dice, pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de ascensión y le será aceptado para hacer expiación por él. Entonces, la imposición de las manos implica principalmente, ojo, 3 cosas. Pon atención. Identificación, es decir, el animal representa al que impone las manos. El animal representa al que impone las manos y es uno con él, ¿ya? Porque hay una transmisión energética. El pecado es transmitido al animal y el reemplazo, ya el animal muere en lugar del hombre. Aquí volvemos a ver ¿cómo se llama? El altar de los sacrificios y aquí vemos a este hombre que le está imponiendo las manos a la ovejita, ¿no? Entonces, es muy importante, Jim Ahayot, que entendamos los sacrificios, ¿ya? Porque todavía, digamos, existe esa transferencia energética dependiendo de con quién te juntes. Ya te pueden estar imponiendo manos. Algunos hermanos así dicen, ¿no? Miran una hermanita y dicen, a esa hermanita yo quiero imponerle manos o viceversa. Arrepiéntete, hombre. Entonces, también dice para hacer expiación por él, ya hablando en ese mismo verso. Entonces, la palabra hebrea que ha sido usada o traducida como expiación es kapar, que significa expiar o cubrir. Esto nos enseña que la ofrenda de ascensión tiene el ingrediente de la expiación en el sentido de generar perdón de pecados, cubrir las faltas. Es una sombra de Mashiach cuya muerte no solamente cubre los pecados, sino que los quita. Todos los sacrificios son sombras del sacrificio del Mashiach. Entonces, degollará el novillo, en el 1.5 dice, degollará el novillo delante de Yahweh, y los Kohanim, hijos de Aarón, ofrecerán, Kohanim o sacerdotes, hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la arrojarán por todos los lados sobre el altar que está a la entrada de la tienda de reunión. Entonces,
Aquí la explicación es esta. El que trae la ofrenda puede degollarlo, puede degollar al animalito. También puede, o sea, es decir, puede hacerlo el Cohen, el sacerdote, el ministro, o puede hacerlo el dueño. Pero solo los Kohanim podían ofrecer la sangre sobre el altar. Se sacrifica delante de Yahweh. Esto nos enseña que la muerte del Mesías fue delante de Yahweh. La sangre es arrojada sobre el altar. El Yehudí Rashi cuenta que el Cohen se ponía al pie del altar y arrojaba la sangre desde un recipiente hacia la pared del altar, debajo de la mitad, hacia sus esquinas. Ya estos son lo que tiene que ver los libros, los midrashim, ya los midrash, los como digamos como los apéndices que tienen los judíos. El Yehudí Shabtai Bas en Shiftei Jajamín explica que la sangre fue rociada en dos esquinas del altar, al noreste y al sureste. Así la sangre fue rociada en los cuatro lados del altar por medio de dos rociamientos. Este rociamiento sobre el altar representa el momento cuando Mashiach murió. Y aquí tengo otra vez esto, porque les decía, por ejemplo, en el caso del centurión romano, ¿no? Entonces estaba ahí y fue rociado. Entonces, pero fue rociado sobre sus cuatro miembros, ya que representan los cuatro esquinas de la tierra. En el 1.6 de Vayikra dice: después desollará la ofrenda de ascensión y la cortará según sus cortes. Entonces, aquí es muy importante porque se dice que el animal no se ofrece de un solo, sino que poco a poco, según sus cortes. Esto implica que hay cortes específicos propios del animal. Según el libro Yehudí, conocido como el Talmud, en su tratado Tamid 4.2 y Yomá 25b, estos cortes son 10, ya que tiene que ver con el Mesías. Entonces algunos dicen, el hermano Nelson está leyendo el Talmud y está recomendando que lean el Talmud y eso es malo. Hay gente que dice, mira, dicen, ¿no? Los adventistas son malos. Los testigos de Jehová son malos. Ellos estudian mucho. Así dicen que los que estudian mucho son malos. Y hay unos dicen, no, mira, la letra mata. Los mormones malos. Todos son malos. Ya, los judíos malos. El Talmud malo. El Midrash malo. Pero yo siempre les digo, o sea, tú aprendiste a leer con la Biblia o aprendiste con un abecedario. Aprendiste, o sea, tú cuando vas a hacer tus trabajos de albañilería, con la Biblia mides. Ya, pues, bueno, vamos a hacer una pared de 50 Biblias de medida. Hay gente que se pone muy estricta, ¿no? Con eso. Dice, no, o cuando te subes al autobús le dices, tome. Y le enseñas la Biblia y dice, cóbrese, arranque una página de la Biblia que esto es lo único que importa. O le das dinero. ¿Ya? ¿Dónde aprendiste a contar? ¿Con qué aprendiste a contar? ¿Con algún libro que no era la Biblia? Etcétera, ¿no? Alguno dice, no, es que yo no viajo en autobús, yo conduzco. Y tiene permiso de conducir, pero para obtener el permiso de conducción tuvo que leer algunos libros, o muchos, o para tener la nacionalidad en un país, etcétera, ¿no? Entonces, hay libros que uno tiene que leerlos sin ningún prejuicio. ¿Ya? Porque nos han enseñado a ser prejuiciosos, pero no hay que ser prejuiciosos. Entonces, decíamos que eran 10 cortes, perdón. De la misma manera, cuando hay una entrega total del ser humano, Yahweh va reclamando poco a poco de él para que sea consagrado para el uso exclusivo. Ahora, yo uso estos libros como auxiliares, como referencias, que nos dan un poco más de información, ¿ya? Porque son investigaciones que han hecho. No es que se lo estén inventando. Por eso es que hay como el Talmud le llaman la Torah oral, o sea, es como decir la instrucción oral, eso significa, la instrucción que ha sido pasada de generación a generación porque no está escrita en la Torah, está escrita en otros libros, pero es para que no se pierda la sabiduría que se adquirió en un momento determinado. En el 1.7 dice, y los hijos del Cohen,
a Aarón, pondrán fuego en el altar y colocarán leña sobre el fuego. Ya vimos que Adán era Ish y de él salió Isha, pero para eso tuvo que darle 5, que es la última G del nombre Isha. Y él se quedó como Ish, pero con una G, ¿ya? Ishe, sacrificio. Entonces, Ish es hombre, Isha es mujer, Esh, las mismas letras, estas mismas letras aquí, por ejemplo, yo le puedo decir así, vea, ponga aquí, y tenemos Aleph y aquí tenemos, ¿cómo se llama? Qué fea me quedó esa Aleph, ¿no? Bueno, aquí tenemos la letra Shin, aquí dice Ish, pero también dice Esh, dice Esh. Ish es hombre y Esh es fuego. Eso es muy importante, sacrificio de fuego. Aquí estamos hablando de fuego en el altar, ya el fuego del infierno, esperando al Mesías. Pero no lo quemó. Según el Midrash, Midrash son, como les digo, libros auxiliares que tiene el pueblo de Yehudá. Pero están ahí en internet. Según el Midrash, el fuego nunca dejó de estar encendido sobre el altar hasta que fue construido el templo en Jerusalén. Ese fuego había caído del cielo. Cuando el templo de Shlomo fue construido, cayó fuego de nuevo del cielo sobre el altar. Ya era el fuego que cayó en el Mishkan, que encendió y que era la obligación de mantenerlo encendido, ¿no? Y eso también yo les invito a que vean una enseñanza que se llama El gallo que realmente era un ministro. Pongan el gallo Keila Kadosh o el gallo Nelson Sánchez. No es porque yo sea un gallo, ¿no? Ah, sí, miren, me salió. Entonces, qué gallo más raquítico, ¿no? Gallo enfermo, miren. Es que cuando dicen gallo, yo comienzo a cantar, ¿saben? Canciones ya saben, del hermano aquel que les gusta. Entonces, y canto como gallo, escuchen. Parezco gallo gallina, ¿no? Entonces, el caso es que, ya, super chiste fuera. Entonces, pongámonos serios. El caso es que, por eso es que decían el canto del gallo, ¿no? Porque tenían que despertar, tenían que avisar a los sacerdotes, a los Kohanim, o a los ayudantes para que fueran a avivar el fuego. Entonces también dice como ladrón en la noche. Entonces dice que el que estaba dormido le tiraban una brasa para que se quemara porque no tenía que dormirse. Entonces por el miedo a que lo quemaran no se dormía. Pero cuando se dormía, cuando cantaba el gallo, llegaba, que era un Cohen el que decía, es la hora de avivar el fuego, aviva el fuego del don de Elohim que está en ti. Salían corriendo y si encontraban dormido al Cohen que estaba ahí cuidando el fuego que no se apagara, le tiraban una brasa. Entonces, o si ya se estaba apagando, entonces ellos lo avivaban. Eso tiene que ver con eso, o sea, el canto del gallo era un ministro. También los gallos cantan, ya escucharon, ¿no? O sea, yo tengo un gallo dentro, o sea, tengo un gallo dentro de, o sea, ¿cómo se llama? Llevo un gallo dentro de mí. Hay un gallito en mí. Ese fuego había caído del cielo cuando el templo de Shlomo, le repito, entonces cayó fuego de nuevo sobre el altar. Otra vez, los Kohanim mantenían el fuego todo el tiempo. Ese fuego cesó en los días del rey Manasés o Menashe. Sin embargo, la Torah misma dice aquí que los Kohanim tienen el mitzvah o el mandamiento de poner leña y encender fuego sobre el altar trayéndolo de lo que era común. El fuego es una clase de energía. Para que un sacrificio sea aceptable tiene que ser dado con gozo, ya con entusiasmo, cantando como un gallo. O sea, con un fuego en el corazón, que es el fuego del amor, como está escrito en el Cantar de los Cantares que dice: como un sello, ponme en tu corazón. Esa es una canción de un hermano. Ponme como un sello sobre tu corazón, como sello sobre tu brazo, porque fuerte como la muerte es el amor, inexorables como el Sheol, los celos, sus destellos de fuego, la llama de Yahweh. Aquí está. Entonces, hay algunos que le dedican esa canción, ¿no? a sus amores,
Esa canción se llama, no me acuerdo, pero dice, como un sello, ponme en tu corazón, hermosa amiga mía, como una marca. Es de Miguel Casina, búsquenlo. Busquen como un sello Miguel Casina. No Calcina, o sea, y ahí lo van a encontrar. Ya les canté hasta esa canción. Les canto como gallo, les canto como hermano, les canto, pero despierta, hombre. El gallo es para que te despierte. Yo creo que voy a, en vez de decirle despierta, le voy a hacer así como gallo tísico, ¿no? Las muchas aguas no pueden extinguir el amor, ni los ríos lo anegarán. Si el hombre diera todos los bienes de su casa por amor, de cierto, lo menospreciarían. Esto nos enseña que Yeshua murió con gozo. Esto es el Cantar de los Cantares. Cantar de los Cantares 8, 6 y 7. Son estos dos pesukim que hablan del Mesías. Yeshua murió con gozo y con un fuego de amor en su corazón. Esto también se ve en el Salmo, en el Teilim 118, 24, que él cantó en el día cuando murió. Véase en Matillahu 26, 30. Dice, lo mismo pasó con la aquedá o la atadura de Yishac. ¿Ya? Tanto Abraham como Yishac estaban gozosos en sus corazones en el momento del sacrificio. Esto lo podemos ver en el capítulo 22, donde se narra la crisis, ¿no?, que tuvo Abraham para sacrificar a Yishac, pero al final se llenaron de gozo. Los sacrificios solo son aceptados cuando está el fuego del gozo y el amor en el corazón. ¿Tienes amor? ¿Tienes gozo en el corazón cuando das? ¿O das con tristeza? ¿O das por necesidad? Tienes que dar con alegría. Tienes que dar con alegría, porque el Eterno, Él le gusta eso, le encanta eso, lo mira y se ríe y se llena del mismo gozo y dice, wow, ahí viene a regalarme ¿ve? Ahí trae su ofrenda, ahí trae su sacrificio, aleluya, y viene riéndose. Y claro, o sea, dice, yo sé que le cuesta esto, porque es un sacrificio, pero viene contento. Gózate, gózate delante del Adón. Por esto no se podía ofrecer vino sin alcohol en el templo, tenía que ser fermentado, tenía que tener fuego, o sea, no se podía ofrecer mosto, ¿ya? Jugo de uvas sin fermentar, tenía que tener alcohol. Esto nos lleva a algo muy importante, a esto, nos lleva a Yayin. Ya Yayin es 70, ya 70 es 7 más 0, que tiene que ver con el Shabbat. Yayin, ya, y también Halá, que es pan. El sacrificio del Shabbat es comer la carne del Mesías y beber la sangre del Mesías. Y gozarse. Ya hay que gozarnos en el Shabbat. Shabbat Shalom. El Mesías habita en nosotros, por eso debemos entregarnos como Él hizo. Luego dice en el 1.8, los Kohanim, hijos de Aarón, arreglarán las piezas, la cabeza y el cebo sobre la leña que está en el fuego sobre el altar. Lo primero que se ofrece del animal, aparte de la sangre, es la cabeza. Dice que el Mesías es cabeza de la Kehilá y Elohim es cabeza del Mesías y el hombre es cabeza de la mujer. Entonces, lo primero que se debe sacrificar en la casa es la cabeza. El primero en sacrificarse en la casa es la cabeza, el hombre. La primera letra del alefato hebreo es la letra Aleph, que significa cabeza de toro. También significa uno y lo primero. Así que lo primero que se da es la cabeza. Por eso es que vemos en la Tauv, ya les había enseñado, ¿no? Se los enseñé ahí, o sea que es la cabeza de toro, ya que es más o menos así. Y la Tauv, ya sacrificado, el toro sacrificado en la Tauv. Entonces, la cabeza del toro representa la mente del hombre,
¿Qué es lo que primero hay que entregar a Yahweh para ser quemada? Como está escrito en Romaniyim 12 del 1 al 2, que dice: por consiguiente, hermanos, os ruego por las Rahamim, las misericordias de Elohim, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo aceptable a Elohim, que es vuestro culto racional de la cabeza. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente en la cabeza, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Elohim, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Esto dice en esta traducción. También hablas del sebo sobre la leña. El sebo es un tipo de grasa que protege las entrañas. Hay 3 tipos de grasa en el cuerpo: la energía acumulada en forma de grasa, principalmente debajo de la piel; la grasa colorada, que produce calor en el cuerpo. La grasa colorada quema las calorías de los alimentos. Los bebés tienen mucha grasa colorada. Una persona que se engorda sin comer muchas calorías tiene falta de grasa colorada en su cuerpo. Una persona que come mucho y no engorda tiene mucha grasa colorada en su cuerpo. El sebo que cubre las entrañas con fin de protegerlas de golpes y vibraciones dañinas. Ya, hay gorditos que los atropellan los coches y rebotan por todos lados, ¿no? Entonces, y a veces no les pasa nada, o les pasa poco, porque los protege la grasa. Y dice alguno: yo por eso estoy bien grasoso. Pues no sé. El sebo que protege las entrañas es el que se ofrece en el altar. Se coloca encima de la cabeza del toro para cubrir el corte. Según el Yehudí Rashi, el judío Rashi, dice que es para mostrar respeto hacia el Altísimo. Ahora vamos al verso 1:9. Dice: pero las entrañas y las patas las lavará él con agua, y el Cohen lo quemará todo sobre el altar como ofrenda de ascensión. Es ofrenda encendida de aroma agradable para Yahweh. Entonces, hay una energía que sube, ¿no? Y dice que es agradable al Eterno. Pero cuando se hace como Él dice, las entrañas y las patas son lavadas en agua y luego quemadas en el fuego del altar. Ya veremos una aplicación más práctica, ¿no?, en nuestras vidas. Entonces, ahora estamos leyendo el sacrificio propiamente. Entonces, el sacrificio es agradable para Yahweh. En este caso, no es que el Creador esté disfrutando del sacrificio de un animal inocente que es quemado hasta ser calcinado. Tampoco tiene necesidades de los sacrificios como está escrito en el Salmo 50. Ya dice: oye, pueblo mío, y hablaré. Israel, yo testificaré contra ti. Yo soy Elohim, tu Elohim. No te reprendo por tus sacrificios ni por tus ofrendas de ascensión que están continuamente delante de mí. No tomaré novillo de tu casa, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mío es todo animal del bosque, y el ganado sobre 1000 colinas. Toda ave de los montes conozco, y mío es todo lo que en el campo se mueve. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y todo lo que en él hay. ¿Acaso he de comer carne de toros o beber sangre de machos cabríos? El olor grato entonces delante de él no mana del animal cruelmente sacrificado, sino del corazón de la persona que lleva el sacrificio a Yahweh. Si el corazón del hombre no está entregado a él, su sacrificio no es agradable. Por esto está escrito que Yahweh miró con agrado a Jebel y a su ofrenda. En primer lugar miró al hombre y luego miró a su ofrenda. La ofrenda es una expresión de un corazón que ama. Por otro lado, podemos destacar la ofrenda del Mesías Yeshua, porque estamos viendo el sacrificio y el Mesías, que él simboliza pues los sacrificios de una vez por todas. Al ver el animal sacrificado de la manera correcta, Yahweh se acuerda del sacrificio precisamente de su Hijo, y de esta manera Él es cuando se agrada, porque el resultado de ese sacrificio es inmensamente positivo para toda la creación. Cada acto de pecado que realizamos voluntaria o involuntariamente produce un hueco. Pon mucha atención. Cada acto de pecado que realizamos voluntaria o involuntariamente produce un hueco o vacío de energía en el universo perfecto que creó Elohim, y tiene que ser tapado, entre comillas, o cubierto con sacrificios que resarzan ese daño. Entonces, cuando nosotros pecamos, por eso es que hay mucha gente que está equivocada, ¿no? Y por eso a veces estamos como estamos.
Dicen, no, no, si yo pequé, ya me arrepentí, ya está. El Mesías hizo todo. No, o sea, eso es como que tú tires, no sé, o sea, le des con una almadana a una pared del vecino, ¿no? Y le dices, ¡pum! Y le tiras unos 5, le haces un hueco ahí de 2 ladrillos. Y le dice, vecino, perdóneme, discúlpeme, no lo vuelvo a hacer. El vecino dice, bueno, te disculpo y te perdono. Y dice, bueno, ya está, ya le pedí perdón. Pero llegará una persona tu mujer te va a decir, pero pégale los ladrillos ahí, métele 2 ladrillos o métele cemento o algo ahí, unas piedras con cemento. No le puedes dejar el hueco ahí. ¿Por qué? Porque él ya te perdonó, pero tienes que resarcir el daño. Porque ahí queda el vacío de la falta. Entonces, a veces, por eso es que son las ofrendas, los diezmos, las ofrendas, todo lo que se da, los primeros frutos que se da en estas fiestas y que tiene que seguirse haciendo. De hecho, en Apocalipsis dice, sus obras con ellos siguen. La olá representa la entrega total de nuestras vidas. Le damos todo lo que somos a Yahweh, nos damos a nosotros mismos a Él. No damos en primer lugar lo que tenemos o lo que podamos lograr, sino a nosotros mismos como ofrenda de ascensión para ser consumidos delante de Él y no tener nada para nosotros mismos. No nos pertenecemos. En el momento de la entrega somos presentados ante Él para luego poco a poco experimentar la olá, ¿ya? El sacrificio de elevación, empezando por darle nuestra vida representada por la sangre. Después de darle nuestra vida, Él nos va partiendo en trozos. Primero toma nuestra cabeza, nuestra mente y la quema hasta que no quede nada de lo nuestro. Entonces, nuestra tefilá, nuestra oración será, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y las cosas no son de la manera que yo las entiendo, sino según lo que tú entiendas y según están reveladas en tu palabra, en tu Torá. El siguiente paso del sacrificio de nuestro ser es cuando es quitado el cebo, ya aquella protección que cubre nuestras entrañas, que puede ser figurativamente nuestros motivos, intenciones y sentimientos. De esa manera somos hechos vulnerables. Nuestra insensibilidad hacia lo divino es eliminada. Esto se puede comparar con la circuncisión del corazón según Devarim o Deuteronomio 10:16. También nosotros podemos comparar esto con la eliminación del muro de protección de argumentos alrededor de las emociones y la mente de una persona, escrito en 2 Corintios 10 del 3 al 6, que lo leemos, dice, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Elohim para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Elohim, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia del Mesías, y estando preparados para castigar toda la desobediencia cuando vuestra desobediencia sea completa, cuando vuestra obediencia sea completa. Entonces este texto estamos viendo nosotros que nos enseña que toda la desobediencia en la sociedad puede ser combatida y destruida por una comunidad que ha tenido la experiencia de la olá, el sacrificio de ascensión, una entrega total en la cual los argumentos de desobediencia han sido quemados en el fuego divino. El mundo está como está por la falta de obediencia en las comunidades de los hijos de Yahweh. El siguiente paso de la ofrenda de ascensión es que las entrañas y las patas son lavadas en agua, lo cual representa el proceso de purificación por la Torá, como está escrito en Yohanan 15:3. Vosotros, dice, ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. En Efesios 5:26 está escrito, para santificarla, hablando de la Quejilá, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Las entrañas representan los motivos, las emociones, los deseos, etc. Las patas representan nuestra conducta, el caminar, nuestro estilo de vida, nuestros motivos y nuestra conducta tienen que ser purificados por la Torá para poder ser ofrecidos delante de Yahweh como un olor agradable. Yahweh nunca acepta nuestros deseos sin haberlos purificado por la Torá, tampoco acepta nuestro estilo de vida sin la purificación por la palabra.
Todo tiene que pasar por una corrección mediante el proceso del estudio de la Torá dirigido por el Espíritu de Yahweh. En las Escrituras, tanto la Torá como el Espíritu son simbolizados por el agua. En la Olá todo tiene que ser quemado. Esto significa que no puedes dejar nada de tu vida para ti mismo si vas a ser agradable para Yahweh. Entonces todo tiene que ser entregado a tu Padre Celestial, pieza por pieza. Cuando te presentas a Yahweh por primera vez con alegría y con el deseo de servirle y ser su siervo y su amigo, Él recibe tu vida. Te da una vida nueva en lugar de la que tú le entregaste. Ojo, te da una vida nueva en lugar de la que tú le entregaste. Esa vida nueva es la vida de resurrección por medio de Yeshua, el Mesías. Luego te vas reclamando parte por parte, profundizando la entrega hasta que no quede nada de ti mismo, y solo dependas de la nueva vida de resurrección que hay en el Mashiach. Cuando hayas llegado a ese nivel de la ofrenda de ascensión, entonces estás sintiendo y diciendo que tu vida no significa nada para ti, como está escrito en Hechos, en Maaseh 20:24. Dice, pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Adón Yeshua, para dar testimonio solemnemente de las buenas nuevas de la gracia de Elohim. En Matiyaj 10:39 leemos, el que ha hallado su vida la perderá, y el que ha perdido su vida por mi causa la encontrará. En Gilel, en Lucas también está escrito, diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. No se haga mi voluntad. Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí tenemos el sacrificio y el Mesías. Y nosotros tenemos que ver si queremos sacrificarnos o no. ¿Quieres sacrificarte o no? Un poquito, dice. Detrás de cada éxito en la vida hay una serie de obstáculos vencidos a través del sacrificio. La entrega y la disciplina, por lo tanto, antes de juzgar un resultado, es importante comprender lo que otros han hecho para representar o para presentar dicho producto. Sacrificarse no es sinónimo de sufrir, es sinónimo de que perseveramos y apostamos por lo que en verdad queremos alcanzar. Una mejor manera de nombrar a la suerte es sacrificio. Y una mejor forma de entender el sentimiento es expresarlo en maneras de satisfacer al que te necesita. Recordemos que para alcanzar los propósitos de la vida, lo más importante es el compromiso que pones para llegar a ese lugar o tiempo. No existen elogios verdaderos ni merecidos si no hay esfuerzo, dedicación y servicio. La vida es una escalera de peldaños por subir para elevarse. Sin embargo, eres tú el que decide en qué nivel vivir. Si puedes dar algo, asegúrate que no sea lo que te sobra, porque cada energía en el universo tiene su reacción. Si regalas basura, te devolverán basura. Lo mejor es ofrecer sacrificio a Elohim que nos cueste y mucho para que al final de todo podamos decir, no es que lo haya alcanzado todo, pero me he esforzado por llegar a la meta. Esfuérzate y sea valiente. Lucha y mantente firme. Abba, te damos una vez más toda Rabá por tu enseñanza, por tu amor. Ayúdanos a hacer un sacrificio agradable delante de ti. Que podamos estar siempre pendientes de lo que tú quieres hablarnos y decirnos, y que podamos también ser ejemplo para otros. Hay personas en este momento que van a recibir sanidad. Hay personas en este momento que van a recibir bendición. Hay personas que ya recibieron la abundancia y la bendición durante el mensaje. Hay personas que ya entendieron que lo que dan es parte de lo que tú ya les entregaste en sus manos para administrar. Hay personas que están siendo sanadas, hay personas que están siendo restauradas, hay familias que están siendo vueltas
a estar en unidad. Hay personas que necesitan la restauración, que necesitan la bendición. Padre, bendice a todos aquellos, Padre, que envían sus correos, a la familia Martínez, a la familia Lemus también. Bendice a la familia Sámano. Bendice, Padre, a la familia Ortuño. Bendice, Padre, a todas las familias que están pidiendo oración. Yo sé, Padre, que tú has sanado, como me dijo mi hermana Carolina. Desde el momento en que usted oró por mí, fui sanada. Pero no fui yo, fue tu espíritu. Ella se sentía mal, estaba pasando por momentos difíciles y tú la sanaste. Te agradezco, Padre, porque las oraciones son un instrumento de poder que tú nos has dejado. Bendice a todos los que se reportan, Padre. Oro por las personas que me han mandado correos. Oro por aquellas personas como la hermana Carolina que en el momento me dice como testimonio, en el momento en que usted empezó a orar, yo sentí la bendición y sentí la sanación y estoy bien. Le agradezco, me dice. Pero eres tú, Padre, yo te agradezco a ti. Todo honor, todo cabo, todo reconocimiento son solamente para ti que eres el único que lo merece. Tú haces todo, tú eres la bendición total. Toda alabá, Padre, por sanar, por librar, por proveer, porque has contestado las preguntas y has contestado las peticiones de muchos cuando han puesto tu confianza en ti a través de este ministerio y a través de este inútil siervo. Bendice, Padre, desde la Patagonia Argentina hasta Alaska, pasando por Canadá, por Estados Unidos, por México, por Guatemala, por Honduras, por Nicaragua, por Costa Rica, por Panamá. Bendice El Salvador, bendice República Dominicana, bendice Puerto Rico, bendice las Islas Caimán, las Islas Seychelles, bendice las Guyanas, bendice Colombia, Ecuador, Venezuela, bendice Uruguay, Paraguay, bendice Bolivia, bendice Chile, bendice Argentina, bendice Brasil, bendice todo el continente americano, bendice a las tribus perdidas de Israel que estamos dispersos por todo el mundo. Bendice Asia, bendice África, bendice Oceanía, bendice Europa, bendice Israel, la nación en donde tú decidiste depositar tu genética. Bendita sea Israel, nuestra nación. Bendice todos los continentes, Padre. Bendice. Establécete, Padre. Toda alabá. Muchas gracias. Bendito sea tu nombre. Ajima Hayot. Este es tu ministerio, Keilah Kadosh, hermanos y hermanas. Te damos nuestro mayor agradecimiento, te decimos Todá Gabá a cada uno de los donantes y patrocinadores, ya que son el medio que el Eterno ha usado, usará, sigue usando para llevar luz a las naciones, Or La Goyim. Escríbenos un correo a nuestro email si quieres colaborar, keilah.kadosh@gmail.com. O si ya tienes una cuenta PayPal, puedes hacerlo a nelson.alexander.sa@gmail.com, o también puedes entrar a www.paypal.me/KeilahKadosh7777. Colabora, compra los paquetes de libros, da una donación por los paquetes de libros y te los enviaré. Adquiere el revelador libro Los Tiempos Finales según la Biblia y las Escrituras Hebreas. Lo estoy actualizando también. Otras maneras de colaborar con este ministerio, ya saben, es con este hermano, con Byron de Jesús, con B&A Truck and Trailer Repairs. Trailers like new in no time. Ahí está su teléfono, su correo. Háblenle, lleven su trailer, que se lo repare. Lleven cualquier cosa ahí, carretillas, no, lleven los trailers ahí. Si eres trailero, si eres Lolo el trailero, colabora, ayuda, bendice a otros.
Ya lo sabes, visita también los nuevos canales y suscríbete y compártelos. Para que aquellas personas que no les gustan las oraciones, no les gustan las introducciones, no les gustan las conclusiones, ni la música, ni nada. A eso compárteles, mira, aquí está esto, solo esto está claro aquí, solo esto. Busca los secretos divinos Nelson Sánchez o los números sagrados Nelson Sánchez. Esos dos canales están muy buenos. Visítalos, no te los pierdas. No te los pierdas y te pierdas. Porque sí. Bendito seas tú, hombre. Aleluya. El hombre sacrificado, ¿o no? Sí, dice, a mí mi mujer me sacrificó. Me sacrifica, no me da de comer. Bueno, hay que ayunar. Pero mira, tú eres la cabeza. Dice que lo primero, después de la sangre, lo primero que se entregaba, se quemaba, era la cabeza. Tú eres la cabeza, así que mira, ten cuidado, no te vayan a quemar. No te vayan a quemar toda la grasa. Luego, bendita seas tú, mujer. El cuerpo lleno de sebo y de grasa. Pero, o sea, que dice aquí, no tú, o sea, tú estás bien. Pero también tienes que ofrecerte en sacrificio vivo al Eterno. Porque tenemos que ser un cuerpo, tenemos que ser una unidad. Tenemos que ser diligentes, tenemos que orar. En sus oraciones, por favor, incluyan a este inútil siervo y a su familia. O sea, su familia, mi familia que es su familia, mi casa es tu casa, mi voz es tu voz. Tú predicas, tú colaboras y yo predico, pero somos lo mismo, somos un cuerpo. Sacrificios hacemos para el Eterno. Aleluya, porque Él es el único digno. Bendito seas tú, joven. El joven ceboso y grasoso. No te enojes, no te enojes, joven. Mira que estás bien musculoso, o sea, no tienes que enojarte, o sea, es que así dice aquí, ¿no? Aquí así dice en la enseñanza. Pero lucha, joven, lucha y mantente firme, avanza. Tú eres el futuro. Deja de andar en vicios, deja de andar de mujeriego, hombre. Mira, deja de andar metido en cosas que no son el tiempo, todo a su tiempo, ya verás. Tarde o temprano llegará la vieja, bueno, la nueva, que te hará compañía. Ten confianza, el Eterno tiene la provisión, siempre, mantente firme. Bendito seas tú, niño, el príncipe de la casa, que no tiene ni sebo ni grasa. Hasta en rima se lo dije, Tuyo es el Malhut Hashamaim, niño. Corre, diviértete, juega. Estudia también los versos de la Torá que te gustan y los que no te gustan también. Toda alabá por su apoyo, por su bendición, por sus oraciones, por su atención, por suscribirse a este canal y a los demás. Les agradezco de todo corazón. Benditos sean ustedes, amén.